Los policías, como guardianes de la ley y el orden, enfrentan situaciones diversas y en ocasiones inesperadas durante su servicio. Entre ellas, se encuentran encuentros que desafían la explicación racional, adentrándolos en el oscuro mundo de lo paranormal. A lo largo de los años, muchos agentes han compartido relatos de terror que desafían toda lógica y explicación, sumergiéndose en un terror que va más allá de lo que sus entrenamientos pudieron haberles preparado. 4 relatos de terror de policías. Número 1. El misterio de la casa abandonada. Hace un tiempo, formé parte de la policía municipal en Cancún, Quintana Roo. Aunque siempre me consideré una persona incrédula, mi experiencia en el cuerpo policial cambió esa perspectiva por completo. Durante más de una década de servicio, viví numerosas experiencias que podrían considerarse paranormales, pero una de ellas destaca por su escalofriante naturaleza. Recuerdo claramente un día en particular. Llegué al cuartel de la policía muy temprano, como de costumbre. Tras dejar mis pertenencias, me preparé para iniciar la jornada como cualquier otro día. Hasta ese momento, todo parecía tranquilo, sin ningún reporte que requiriera nuestra intervención. Sin embargo, poco después, recibimos una llamada informando sobre la desaparición de una persona en la colonia Paraíso Maya. De inmediato, nos dirigimos hacia el lugar para investigar. En la patrulla éramos 4 elementos, con mi fallecido comandante y amigo al mando, a quien todos conocíamos como El Chemo. Nos adentramos en la colonia y comenzamos a buscar pistas sobre la desaparición. Uno de los vecinos nos informó que la persona llevaba 3 días sin ser vista, y lo que resultaba aún más inquietante era que la puerta principal de su casa estaba abierta de par en par. Sin embargo, este vecino se negó a acompañarnos dentro, temeroso de lo que podríamos encontrar. Decidimos investigar por nuestra cuenta y nos dirigimos hacia la casa en cuestión, preparados para enfrentar cualquier situación que se presentara. Al acercarnos, confirmamos que la puerta principal estaba abierta, tal como había mencionado el vecino. Después de eso, mi comandante decidió entrar y me pidió que lo acompañara, mientras los otros 2 elementos permanecían afuera realizando una protección perimetral. Una vez adentro, procedimos con cautela, observando cuidadosamente nuestro entorno. Notamos que todo parecía en orden mientras avanzábamos, hasta que llegamos a la cocina y descubrimos varias cajas de chocolates, indicando que a la persona desaparecida le gustaba mucho este dulce. Mientras estábamos observando detenidamente, de repente escuchamos un ruido proveniente de las escaleras. Al voltear, vimos a un hombre mirándonos fijamente. Estaba vestido solo con una truza de color verde. Aquel extraño hombre subió corriendo las escaleras justo cuando nos dimos cuenta de su presencia. Arriba se podía escuchar cómo corría y de repente se escuchó el sonido de una puerta cerrándose con fuerza, como si aquel hombre la hubiera cerrado de golpe. Lo primero que pensamos mi comandante y yo es que aquella persona era un ladrón que había aprovechado que la puerta de la casa estaba abierta y al percatarse de nuestra presencia, corrió de nosotros para tratar de esconderse en uno de los cuartos de la casa. Sin dudarlo, mi comandante me ordenó que cargara mi arma por si acaso aquel individuo estaba armado. Después de cargar nuestras armas, comenzamos a subir lentamente las escaleras que conducían al segundo nivel. Una vez arriba, revisamos las habitaciones una por una con sigilo y precaución, un total de 3 habitaciones, pero en ninguna de ellas encontramos nada. En ese momento, comenzamos a pensar que el presunto ladrón se nos había escapado. Sin embargo, al pasar por un pasillo, nos dimos cuenta de que aún no habíamos revisado el baño. Cuando intentamos abrir la puerta, nos dimos cuenta de que estaba cerrada con llave. Pensamos que el presunto ladrón podría estar escondido allí, así que comenzamos a gritarle que saliera y que no opusiera resistencia. Sin embargo, no recibimos respuesta alguna. Pasaron unos minutos
hasta que mi comandante decidió que teníamos que abrir la puerta por la fuerza. Empecé a patear la puerta mientras mi comandante apuntaba preparado por si la situación se complicaba. Después de unas cuantas patadas, logramos romper el seguro de la puerta. Lo que encontramos dentro del baño nos dejó completamente helados. Había una persona sin vida en avanzado estado de descomposición. Lo escalofriante de todo esto es que la persona fallecida era el mismo hombre con la truza verde que habíamos visto minutos antes corriendo por las escaleras. Nos quedamos paralizados ante el escalofriante hallazgo. Recuerdo claramente cómo mi comandante entró en estado de shock, temblando del miedo. Tuve que quitarle su arma y ayudarlo a bajar las escaleras. Luego lo llevé hasta la patrulla y esperamos a que llegara una ambulancia para atenderlo. Después de eso, se reportó el hallazgo de esa persona y fueron los paramédicos quienes corroboraron que el individuo llevaba al menos 3 días fallecido, aparentemente por causas naturales. Posteriormente, llegó el personal de CEMEFO para el levantamiento del cuerpo y los trámites correspondientes. Afortunadamente, mi comandante logró reponerse de ese estado en el que se encontraba. Pasaron algunos días antes de que volviéramos a hablar sobre ese caso que nos tocó vivir y seguíamos sin creer que nos haya tocado presenciar a la misma persona corriendo por las escaleras. Nunca encontramos una explicación lógica y la única conclusión a la que llegamos es que el difunto nos avisó dónde estaba. Número 2. La aterradora experiencia de un policía. Te contaré mi experiencia terrorífica mientras trabajaba como policía en El Salvador. Éramos un equipo de 5 agentes y una noche nos asignaron patrullar un lugar donde se rumoreaba sobre fenómenos paranormales en un parque cercano. Enfrente del parque se encontraba una pequeña tienda regentada por 2 ancianos amables que solían obsequiarnos café y pan cada vez que pasábamos por allí. Un día, alrededor de la medianoche, nos enviaron a ese lugar. 2 de mis compañeros, veteranos en la zona, ya habían experimentado sucesos extraños en el parque en cuestión. Alrededor de la 1 de la madrugada, uno de los ancianos salió de su casa, que estaba junto a la tienda, llevando café y pan. 2 de mis colegas se quedaron charlando con él. Mientras los otros 3 nos quedamos en el parque, yo me senté en una de las bancas del parque que quedaba sumida en la oscuridad, pero desde donde se podía ver la calle y las casas frente al parque. Uno de mis compañeros se retiró a la esquina de la cancha de básquetbol a fumar, mientras que el otro, según creía, estaba cerca de mí. De repente, escuché una voz que me dijo: «Son las 3:33», a lo que respondí casualmente. En ese momento, me dispuse a ajustarme una de mis botas, recordando que a las 4:15 tendríamos que partir para un operativo. De repente, escuché a mi supuesto compañero que estaba detrás de mí decir: «Vámonos entonces», y comenzó a caminar en dirección al otro agente, que según creía estaba en la banca de la esquina opuesta. Yo lo seguí, pero al cabo de unos minutos me di cuenta de que solo éramos sombras desvaneciéndose en la noche. Sentí un frío intenso recorriendo mi cuerpo mientras me aproximaba a lo que parecía ser un cementerio. Justo en ese momento sonó mi teléfono. Era uno de mis compañeros preguntándome dónde estaba. Confundido, le respondí que estaba detrás de ellos, pero su respuesta me heló la sangre. «¿Dónde? Nosotros estamos en el parque». Miré hacia adelante y solo vi sombras. Incapaz de moverme, congelado por el terror, solo pude murmurar «cementerio». Estaba caminando hacia un cementerio que estaba cerca de ahí. Mis compañeros llegaron justo a tiempo, encontrándome pálido y temblando. Pasé el resto del día con una fiebre intensa, incapaz de sacudirme el horror de lo que acababa de presenciar. Número 3. La dama de la carretera. Buenas noches. Antes que nada, permíteme compartirte una historia que me relató mi cuñado, quien solía desempeñarse como agente de la policía estatal aquí en el estado de Colima. Una noche,
durante una patrulla para vigilancia, se dirigían en su camioneta con varios agentes hacia una ranchería en las afueras del estado. En una carretera solitaria, iluminada únicamente por la luz de la luna, se toparon con una mujer que pedía desesperadamente un aventón. La patrulla se detuvo y uno de los policías le preguntó a la mujer hacia dónde se dirigía. Ella respondió que solo estaba a un par de kilómetros más adelante. Decidieron ayudarla y uno de los agentes se bajó de la parte delantera para que ella viajara cómodamente en la parte trasera. En el trayecto, le preguntaron por qué caminaba sola por ese camino tan tarde, pero ella no respondía. Mantenía la cabeza baja, aparentemente triste, lo que despertó aún más la curiosidad de los policías. Continuaron preguntándole sin obtener respuesta, hasta que después de avanzar unos kilómetros ella dijo: Aquí déjenme. Este es el lugar donde me voy a quedar. Pueden bajarme aquí. Los policías estaban desconcertados, ya que voltearon a todas partes y no veían nada alrededor, pero ella insistía en que se detuvieran ahí. A pesar de su extrañeza, accedieron con precaución, ya que la zona estaba muy desolada, rodeada solo por matorrales y barrancos. La mujer se bajó, agradeció y caminó unos pasos hacia atrás para luego adentrarse entre los matorrales y salir corriendo. Los policías, desconcertados, iluminaron el camino, pero la perdieron de vista rápidamente. A pesar de buscar con sus lámparas, no lograban encontrarla y pensaron que se había caído debido a la prisa con la que corría. Todos los agentes descendieron de la unidad y decidieron buscarla con lámparas en mano. A medida que avanzaban, se preocupaban más al no encontrarla y ver solo matorrales a su alrededor. De repente, uno de los policías gritó: «¡Por aquí, vengan todos!». Corrieron hacia él y se encontraron con una escena triste e impactante. Un vehículo accidentado y dentro, la misma mujer que había pedido ayuda, pero ya estaba muerta. Quedaron impactados. Eran 6 policías a bordo que la habían visto, y todos no sabían si asustarse porque habían subido a una difunta o estar tristes porque la mujer había salido a pedir su propia ayuda para no quedar abandonada ahí. Número 4. Relatos de un policía en la Ciudad de México. Actualmente, desempeño funciones como paramédico en el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el RUM, pero durante muchos años formé parte del cuerpo policial en la Ciudad de México. En mis años de servicio inicial, acompañaba a un veterano patrullero que se acercaba al final de su carrera y pasábamos la mayor parte del tiempo esperando su merecida jubilación. Por lo tanto, procurábamos mantenernos alejados de situaciones peligrosas y básicamente nos estacionábamos para escuchar la radio durante toda la madrugada. Una noche, mientras compartíamos nuestra cena, escuchamos por la radio una solicitud de apoyo en una colonia cercana, cerca de la Roma, pero no prestamos mucha atención a los detalles. Continuamos con nuestra cena y pronto regresamos a la patrulla, dispuestos a estacionarnos en nuestro lugar habitual, en la esquina de unas calles solitarias. Apenas apagamos el motor de la unidad, escuchamos un alarido desgarrador, como un ruego desesperado por ayuda. Debo admitir que aquel grito nos puso la piel de gallina y nos llenó de una inquietud genuina. Sin perder tiempo, comenzamos a examinar el entorno sin salir de la patrulla, completamente alertas. Entre las sombras, divisamos la figura de una mujer que salía corriendo del portal de una casa cercana. Avanzaba descalza y vestía solo un camisón. No pasó mucho tiempo antes de que llegara hasta nuestra patrulla, golpeando desesperadamente la ventanilla. Su cuerpo sangraba profusamente, salpicando el cristal de la puerta del vehículo. Actuamos con rapidez y la subimos a la patrulla mientras mi compañero solicitaba refuerzos y una ambulancia para la mujer, quien había sido apuñalada varias veces. Intentaba descifrar lo que la mujer balbuceaba, y entre sus palabras entrecortadas comprendí que alguien había irrumpido en su casa y había perpetrado un violento ataque contra toda su familia. Instintivamente,
aferré mi pistola y me preparé para ingresar a la casa de la cual había salido la mujer. Mi compañero trató de convencerme de esperar a los refuerzos, pero ya me dirigía hacia la entrada, decidido a enfrentar al desalmado criminal. Él no tuvo otra alternativa más que dejar a la mujer agonizante en la parte trasera de la patrulla e ir tras de mí para proporcionar respaldo. El portón estaba entreabierto y entré sin detenerme a observar el entorno. Iluminado apenas por una tenue luz y aferrando firmemente mi revólver, emprendí el recorrido por el pasillo. A medida que avanzaba y exploraba el lugar, me percaté del lamentable estado en el que se encontraba esa edificación. Parecía estar a punto de desmoronarse. Justo cuando comenzaba a cuestionar si me había adentrado en la casa correcta, escuché extraños ruidos procedentes de la sala, al final del pasillo, y me aproximé con cautela. Entonces ocurrió. Me encontré frente a frente con el delincuente, que ingresaba a la sala por una ventana trasera. En una mano sostenía una funda de almohada a modo de saco, donde transportaba joyas y dinero sustraído de la escena del crimen, y en la otra empuñaba un enorme cuchillo de caza que goteaba sangre. Él no tuvo tiempo de reaccionar. Mi compañero y yo actuamos con precisión. Inmediatamente lo detuvimos, esposamos y comenzamos a inspeccionar la vivienda. Sin embargo, como ya había notado anteriormente, la casa estaba abandonada desde hacía años y no había nadie más que nosotros tres. Suponíamos que el crimen había tenido lugar en una casa vecina y que el desalmado criminal intentaba escapar por allí aprovechando que la vivienda estaba desocupada. Pero no pudimos interrogar al sospechoso porque, lamentablemente, durante la aprehensión se resistió al arresto y tuvimos que reducirlo, dejándolo inconsciente. Al escuchar el sonido de las sirenas de los refuerzos acercándose, sacamos al individuo y nos dirigimos a la patrulla para que la mujer lo identificara. Sin embargo, nos llevamos otra desagradable y amarga sorpresa al descubrir que la mujer agonizante ya no se encontraba allí. Resultaba imposible que hubiera salido de la patrulla, al igual que era imposible que no quedara rastro alguno de la sangre que había salpicado la puerta y que hasta hacía menos de 5 minutos se deslizaba por la ventanilla. Pero eso no era lo peor vendría después. Justo en ese momento, llegaron los refuerzos. Al principio nos sorprendió que tantas unidades de patrullaje respondieran a nuestra solicitud de apoyo. Pero nos enteramos de que estaban atendiendo un llamado previo sobre un individuo que había irrumpido en una vivienda en una colonia cercana a la nuestra y había perpetrado un brutal asesinato contra toda una familia. El individuo logró escapar y se desplegó un operativo para dar con él. Resultó que pensaron que éramos nosotros los que habíamos respondido a esa llamada, porque el individuo al que buscaban resultó ser el mismo sujeto que teníamos bajo custodia. Mi compañero me apartó y me sugirió que si no queríamos que nos tacharan de locos, lo mejor sería que mantuviéramos en secreto el encuentro con la mujer que nos había pedido ayuda y que luego había desaparecido. Dadas las extrañas circunstancias, aquello me pareció lo más sensato y declaramos que solo lo habíamos visto entrar a la casa abandonada. Eso nos hizo merecedores de elogios por nuestra valentía al capturar al homicida psicópata, quien además confesó ser responsable de otro crimen que llevaba más de 6 años sin resolver. Un crimen que perpetró en la misma vivienda donde lo detuvimos y donde aniquiló brutalmente a la familia que residía allí. Lo peor llegó cuando observamos las fotografías de las víctimas de aquel crimen. El individuo huyó del lugar donde cometió los atroces asesinatos y decidió refugiarse en esa pequeña casa porque recordaba la noche de su carnicería y conocía el lugar al dedillo. Sabía que años después de la horrenda masacre, la casa permanecía desocupada y pensó que no lo buscarían allí. Sin embargo, no contaba con que la mujer que parecía haber sido brutalmente asesinada en las imágenes del crimen ocurrido 6 años antes regresara para pedirnos ayuda esa noche y finalmente obtener justicia.
Para los policías, los relatos de terror que emergen de sus propias experiencias se convierten en una sombría realidad que les persigue más allá de las calles que patrullan. Aunque entrenados para enfrentar el peligro tangible, descubren que hay fuerzas más allá de la comprensión humana acechando en las sombras. Estas historias, narradas con un temblor en la voz y la certeza en los ojos, sirven como recordatorio de que, incluso para aquellos encargados de proteger a otros, hay terrores más allá de la razón que aguardan en la oscuridad. Si esta narrativa te ha cautivado, te invito a expresar tu interés suscribiéndote, dándole me gusta y activar la campana para seguir descubriendo más historias intrigantes.